esta como incongruencia que yo veo en el sistema puede afectarte de manera... ¿Tienes pasaporte europeo y quieres venir a vivir a Irlanda? Bueno, pues hoy te voy a contar 3 sencillos pasos que toda persona tiene que hacer, así que acompáñame. Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. Primero que nada, quiero decirles que estoy súper contenta y feliz de que cada vez la comunidad se va haciendo más grande. Y bueno, este video va dedicado a la gente que tiene pasaporte europeo, porque también nos está llegando mucha comunidad de España, así que siéntanse bienvenidos y me da mucha felicidad saber que este contenido es de utilidad para ustedes. Para empezar, debo decirles que ustedes la tienen más sencilla en comparación a un ciudadano de, por ejemplo, América Latina, porque el pasaporte europeo te permite llegar y moverte dentro de la Unión Europea o incluso en otros países. Así que siéntanse privilegiados, chicos. El paso número 1 es buscar alojamiento y prepárense, porque es carísimo. Y aunque parezca obvio, algunos dicen, oye Itzy, pero es que no sé por dónde empezar. Es como la emoción del viaje, de empezar una nueva aventura, que todo se te revuelve, no sabes qué hacer primero. Esto tiene que ser lo primero, porque tienes que tomar en cuenta que cualquier trámite que hagas, tienes que dar una dirección y te tiene que llegar ahí. Entonces, cualquier cosa que vayas haciendo, que quieras hacer primero, te van a pedir como requisito un domicilio. Así que es por eso que es súper importantísimo y obviamente pues tienes que pasar la noche en algún lugar. La comunidad española es grande aquí en Irlanda, así que probablemente tengas un conocido que te pueda apoyar o que sepa de algún lugar donde te puedas quedar. También a algunos les preocupa porque a veces dicen, oye Itzy, pero es que me piden que ciertas referencias o cuestiones así. Entonces tienes que pensar que a veces también, como hay muchos estudiantes moviéndose a Irlanda para aprender el idioma, hay espacios donde te los rentan por mínimo 6 meses. Entonces aquí tienes una ventaja porque puedes llegar a esos lugares. Mucho ojo, nunca mandes un depósito, un dinero antes de ver el lugar, sin haber visto al dueño, sin que te dé las llaves. Como decimos en México, dando pajarito volando. ¿En qué otro lugar puedes buscar alojamiento? No te preocupes, que ya sabes que Itzy está aquí para ayudarte. Y aquí arriba te voy a dejar un video que hice sobre los mejores lugares para vivir en Dublín. Así que no te lo pierdas, porque ahí les doy varios portales donde pueden buscar, dependiendo de qué necesiten, por zona y 1000 cosas. Paso número 2, buscar trabajo. Ustedes la verdad es que la tienen más fácil en este aspecto, es lo que les comentaba al inicio del video, porque con tu pasaporte o con tu número de identificación, tarjeta de identificación, puedes ir al restaurante o al bar o al hotel o al lugar donde quieres pedir trabajo y es el documento que te van a pedir por lo mientras, ¿vale? Realmente, por ejemplo, para un latinoamericano es primero sacar el permiso de residencia, esperar casi un mes para que te llegue el documento, ir a pedir trabajo, unos pasos extras que no vamos a meter aquí, pero tómalo como ventaja. Entonces, desde que llegas a Irlanda ya puedes empezar a buscar trabajo. Y el punto número 3, sí, es lo que estás pensando. Suscríbete aquí al botoncito rojo o al que está aquí en la esquinita, el dorado. Ahí pínchale para que puedas ser parte de la comunidad. Sí, claro, es el PPS Number. Este numerito es el que te acredita dentro del sistema fiscal en Irlanda, básicamente. Entonces, ¿cómo lo vas a tramitar? A través de un link que te voy a dejar aquí abajo, que lo vas a ver después de que termine este video, claro está. Aquí voy a poner unos mega paréntesis porque les ha llegado a pasar que de repente cuando piden trabajo les piden que tengan el PPS Number. Y cuando iban a ir a tramitar el PPS Number les piden la carta de aceptación del trabajo. Y entonces es como de, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Y es por eso que en el paso número 2 yo les sugiero que vayan a pedir trabajo primero y en sus empleos expliquen la razón del por qué no tienen el PPS Number, pero que lo van a tramitar o les va a llegar en las próximas semanas. Así que saliendo ese día de tu primer día de trabajo prácticamente, o de que te den el sí, lo primerito que tienes que hacer es empezar a tramitar el PPS Number. Único requisito que vas a necesitar aquí es, si perteneces a la Unión Europea, pasaporte o una credencial de identidad. Puedes decir que tu PPS Number está en trámite. Cuando vas a sacar el PPS Number, como les mencionaba, que te piden la carta, también te van a pedir un comprobante de dónde estás viviendo. Entonces ya vas a tener la mayoría de los requisitos para cuando vayas a tramitarlo. ¿Me explicó?
¿Qué puede pasar en tu trabajo? Bueno, pues que a lo mejor, y como no les has dado el PPS number en el trabajo, te van a estar reteniendo más impuestos, que es lo que le llaman emergency taxes. Pero no te preocupes, esto después se te regresa. La verdad es que aquí los irlandeses son muy derechitos en ese aspecto y siempre te van a regresar lo que te hayan cobrado de más. Entonces, tienes que contemplar que al menos los primeros meses va a ser un poco duro para ti o difícil, porque sin esta como incongruencia que yo veo en el sistema, puede afectarte de manera que no estés percibiendo un sueldo suficiente para poder vivir los primeros meses o cubrir tus gastos. Entonces puede ser difícil. Un mes, el primer mes vamos a tomar en cuenta, ¿no? O el segundo, por mucho. Pero en cuanto se te regularice todo, en el trabajo des el PPS number, todo vuelve a la normalidad y ya empiezas a ganar lo que te corresponde. Y ya estás listo para empezar a trabajar en Irlanda, disfrutar de su gente, sus paisajes y su cerveza. También te va a faltar sacar tu cuenta del banco, pero no te preocupes, ya tenemos un video que te voy a dejar por aquí arriba, no olvides en ir a verlo. Y por cierto, si quieres saber cómo es la situación para una persona de la Unión Europea, la experiencia, el inglés y más, no te pierdas este video que te voy a dejar aquí. Dale para que vayas a ver la experiencia de Luis. Y por acá están mis redes sociales, por acá el botón de suscribirte. Nos vemos en la próxima, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.